Don Rodrigo. Presidente, muchas gracias. Agradecer, digamos, de que nos haya dado la posibilidad por segunda vez de poder participar de una sesión que a nuestro juicio ha tomado mucha importancia para poner un debate que aparentemente a las autoridades políticas les ha costado asumir. Me refiero a las autoridades políticas quienes están administrando el Estado. Por segunda vez no voy a hacer la misma retórica, porque creo que de alguna manera, no puedo decir de que no han habido acercamiento. Efectivamente, el día de ayer sostuvimos una conversación con el subsecretario de Justicia, un encuentro que, como podemos observar hoy día, la misma retórica, la misma forma de plantear las cosas que hemos observado y que ustedes han podido observar el día de hoy, y que si se puede dilucidar si hay algún avance respecto a cómo destrabar la huelga, así se va a atender que los mapuches podamos tener una instancia de diálogo particular con el ministro de Justicia para abordar un tema tan importante como es la aplicación efectiva del 169. ¿Cómo lo entendemos nosotros desde nuestra perspectiva cultural, política, espiritual? ¿Cómo se debería desarrollar ese diálogo? Nos encontramos con un subsecretario que lo que busca es imponer una forma de diálogo. Él nos invita a participar de un diálogo que ellos ya tenían previamente diseñado, un encuentro intercultural que viene, que él mismo señaló, en un momento estuvo estancado y posteriormente lo echan a correr. ¿Cuándo lo echan a correr? Lo echan a correr cuando las huelgas de hambre parten. Un encuentro en el que trata de mezclar a todos como si fuéramos todos iguales, y lo que estamos planteando nosotros es que los mapuches queremos una instancia de diálogo para la aplicación de un instrumento internacional que costó prácticamente casi 38 años en que se pudiese ratificar en Chile, y que lleva 12 años durmiendo en que ninguna autoridad política del Estado ha sido capaz de poder abordarlo y ha sido capaz de poder buscar las instancias de diálogo para poder desarrollarlas. Hoy día van 94 días de huelga de hambre, 94 días para poder llegar a sentarse con un subsecretario que hemos visto que su planteamiento no es muy distinta a la que tiene un alcaide en una cárcel. No es muy distinta a la que tiene el director nacional de Gendarmería, que lo escuchamos hace un año y tanto atrás. Por eso nosotros hemos insistido, señor presidente, mire, que es necesario conversar con el ministro de Justicia, porque hemos entendido también, y da la trayectoria que tiene desde el punto de vista político, aquí se necesita maniobrabilidad política para resolver este problema. Y maniobrabilidad política se tienen que entender de que cuando los mapuches de alguna manera demandamos la posibilidad de establecer una mesa de conversación, no es una mesa solamente para responder a situaciones puntuales de la huelga de hambre, sino también una situación que va a permitir de alguna manera conocer una propuesta mucho más profunda de cómo se puede aplicar el 169 de manera efectiva. Pero claro, cuando nos encontramos con personajes que tienen ya una posición respecto a imponer ciertas cosas que bien, y reitero el término imposición porque es el Estado el que te dice cómo debes dialogar o cómo acepta el diálogo. No hay un acuerdo ahí de por medio para decir cómo podemos conversar, en qué instancia, cuáles son las instancias democráticas abiertas en las que un ciudadano, o en este caso los mapuches, pertenecientes a un pueblo al que es distinto, es diferente a la Aymara, es diferente a los otros, por eso que incluso el concepto indígena es transversal, sí, está bien, pero cada cual tiene sus particularidades. Aquí hay una situación de tensión política hoy día en la zona, hay una situación de discriminación, de racismo que quedó evidentemente muy claro cómo se actúa contra los mapuches, y el tener que hablar con una autoridad política de alto nivel se pone en cada obstáculo, es decir, hay que ir saltando cada valla, y en este caso y van 94 días tratando de saltar una valla para poder conseguir una conversación con el ministro de Justicia, que va a ser una conversación política, no va a ser una conversación de tecnicismo, como lo que ha intentado de plantear hasta ahora el subsecretario. El subsecretario ocupó casi el 90% de su exposición en darnos clase de cuánto ha conseguido el Ministerio de Justicia en términos de la pandemia. Habla de porcentaje, habla de un 3, de un 9%. A mí, de verdad, si yo fuese autoridad política, no sería tan prudente tener que plantear de partida porcentajes tan bajos en relación a eso. Ahora, si nos vamos derechamente a cuánto el Estado, o en este caso el gobierno hoy día, cuando se le pidió por distintos organismos internacionales que pudiera escarcelar a personas, y particularmente a quienes hayan sido perseguidos políticamente, ¿a cuántos escarceló?
a ninguno de los mapuches que están hoy día presos por situaciones políticas, ¿ya? A ninguno de los que cayeron durante la revuelta del 18 de octubre en adelante. Entonces, es fácil llenar las estadísticas, porque es un asunto matemático, pero no hay detrás una intención de resolver un problema político en la zona. Es decir, la pandemia también les mostró una posibilidad de poder, descomprimir la situación, pero no, prefirieron que nos fuéramos a una huelga de hambre de 94 días, como estamos hoy día, y creo que es un poco arrogante tratar de plantear de que como que los mapuches no tenemos capacidad de diálogo o no comprendemos cómo funciona la institucionalidad del Estado de Chile. Le decíamos al subsecretario ayer, mire, nosotros tenemos hartos años de experiencia y por lo tanto conocemos perfectamente cómo funciona la institucionalidad tanto del Estado y particularmente lo que tiene que ver el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque justamente es donde el Estado los últimos 25 años nos ha arrinconado a pelear en los tribunales, a conocer cómo funciona el sistema penitenciario, a saber efectivamente cuáles son nuestros derechos que están hoy día negados y cuáles son los que podríamos llegar eventualmente a garantizar si se aplicara de manera efectiva el 169. Pero para ello se necesita una conversación de alto nivel político que permita comenzar un trabajo, un diálogo en serio, no un trabajo. Yo no tengo nada contra los diálogos interculturales que más bien vienen como a salvar una situación puntual, pero en ningún caso es un diálogo serio que se debe tener entre un pueblo y otro, o entre el Estado que invadió nuestro territorio y un pueblo que dice tener todavía vigencia cultural, política y territorial. O sea, si no se mira, es decir, se nos menosprecia cada vez que queremos conversar con una autoridad política. Cada vez que queríamos conversar con el director nacional de Gendarmería, ¿cuál era la condición de Gendarmería? Un problema de seguridad. Ayer llegamos a la gobernación y estábamos llenos de carabineros, entonces uno dice, ¿estamos dispuestos a dialogar o nos van a ver siempre como una amenaza? Entonces, hoy día nosotros queremos conversar con el ministro abiertamente de una situación que se puede resolver, que consideramos que tiene facultades para hacerlo. Jurídicas, sí, jurídicas o legales, digamos, legales. Porque igual se nos dice que no, que el Ministerio de Justicia no puede hablar de lo que puede hacer el Poder Judicial. Oiga, si estamos en una república que se compone con tres poderes del Estado. Y no nos vengan a mentir a nosotros de que no se permean cosas de un lado a otro. Eso creo que no es correcto, no es algo legítimamente que se le pueda plantear a los mapuches a esta altura. ¿Ya? Y yo creo que en ese sentido se hace necesario seguir invitando a un diálogo, pero a un diálogo, a nuestro entender, un diálogo de buena fe, un diálogo que nos permita avanzar y destrabar la situación. Yo estoy de acuerdo, hay situaciones que se necesitan resolver de manera inmediata, como es el asunto de lo puntual de la situación de la huelga de hambre. ¿Cómo la vamos a resolver? ¿Cuál va a ser el mecanismo para salirnos de ahí y quedar amarrados a esta situación de cómo seguimos viendo la aplicación del 169? Evidentemente que los diálogos que plantea el Ministerio de Justicia no se puede. Y voy a decir por qué no se puede. Porque son diálogos demasiado abiertos. Él me habla del Instituto Nacional de Derechos Humanos, me está hablando también del Colegio Médico. A ver, pero seamos precisos. Cada vez que el gobierno trata de ponerle diálogo a los mapuches, no llama a los actores importantes. O sea, hoy día cuando vemos al intendente que dice, vamos a hablar sobre la situación, cómo resolvemos esta controversia política en la región, ¿cómo la resolvemos? ¿A quiénes llama? A los ex intendentes de la Araucanía. ¿Llamó acaso a los que estamos involucrados en esta situación a que podamos establecer diálogo, aunque no sea en materia penal o materia penitenciaria? No lo hizo. Entonces ahí hay un desconocimiento de la autoridad política de como que si los mapuches tuviéramos que adaptarnos a cada política establecida por el Estado. Mentira, eso no va a suceder. Esa es una situación que ya está obsoleta por parte del Estado y que los mapuches comprendemos perfectamente que no es el modo, no es el camino. Por eso que para el Estado, y hemos insistido, para el Estado es más fácil hablar con mapuches que están hoy día pro gobierno o pro partido político. Pero entonces sigan en ese diálogo de sordo y la situación va a seguir igual. ¿Se da cuenta? Porque las autoridades políticas propias de los mapuches están plenamente vigentes. Y si se tomara desde esa perspectiva, probablemente habrían avances mucho más sustantivos que los que han habido hasta ahora. ¿Ya? Porque el resto viene a buscar como una dipirona para solucionar un problema de cabeza reciente. Pero nosotros estamos tratando de avanzar en un sentido positivo, pero también en un sentido de seriedad para abordar el tema de la aplicación del 169, particularmente en materia de justicia.
¿Y por qué digo materia de justicia? Porque algunos me podrán decir, claro, ¿qué tiene que ver esto con el petitorio de fondo que presentaron los prisioneros políticos mapuches? Bueno, el petitorio de fondo de los prisioneros políticos mapuche habla de la libertad, habla de la aplicación del 169, habla de las tierras, habla también de las tierras ancestrales que se nos robaron, las tierras antiguas. Y claro, justamente, porque todo esto es un contexto, es decir, un prisionero político que pudiera decir, quiero que se aplique el 169 y en su petitorio no pone de que hay un tema de tierra detrás, que no hay un tema no resuelto por el problema de la tierra, quizás ahí caería perfectamente lo que señalaba el ministro del Interior de que no son prisioneros políticos. Aquí hay un problema, aquí hay un problema político que tiene que ver con un contexto y que no tiene que separarse tanto de una y de otra cosa. Por eso nosotros insistimos en que el diálogo tiene que ser sincero, de buena fe, pero tiene que haber también disposición a maniobrar políticamente. Yo creo que eso es muy importante. Es difícil hablar con personas que se atrincheran en lo jurídico, se atrincheran en las posiciones. No, yo creo que esta es la forma de diálogo para los mapuches. Bueno, eso es lo que usted piensa. Pero nosotros tenemos derecho a pensar también cuál es la manera más correcta que podemos establecer el diálogo. Y le estamos pidiendo que sentémonos para ponernos de acuerdo cómo podemos abordar esta situación. Eso le estamos planteando. Pero cuando nos dicen, nosotros consideramos que como institución del Estado, como un Ministerio de Justicia, estos son los diálogos válidos para hacer esto. Bueno, es una imposición. O sea, no se puede ver de otra manera. Porque tienen miedo a que nosotros podamos establecer cosas concretas respecto a cómo se puede aplicar. Entonces, aquí hay una situación que se puede resolver. Pero para resolver, evidentemente, al igual como cuando escuchan al gremio de camioneros y el gremio de camioneros propone ideas, por ejemplo, de que todo sea subsidiado en la región de la Araucanía por el riesgo a que puedan ser atentados, dice, ¿por qué los mapuches entonces no podemos tener un diálogo directo con el gobierno? ¿Por qué no votamos? ¿Por qué no participamos de la política económica de la región? ¿Cuál es la situación? ¿Porque somos más pobres y no podemos poner inversiones en los grandes capitales de la región? Entonces no tenemos derecho a tener una conexión directa con el Ministerio de Justicia. Por eso ayer yo creo que, mire, para serle sincero, el diálogo quedó bastante debilitado el día de ayer. Y va a ser bien difícil poder retomarlo si la postura va a ser exactamente la misma, que el subsecretario acaba de reiterar, y nosotros fuimos muy enfáticos en decirle al subsecretario, nosotros no vamos a participar de esa conversación. Y se lo dijimos al ministro de Justicia, incluso cuando él lo manifestó, recuerdo, en la Cámara de Diputados en la primera sesión. Porque son situaciones distintas, estamos hablando aparentemente de cuestiones completamente distintas y que parece que para poderlas abordar se necesitan actores que estemos dispuestos a dialogar en una misma sintonía. No necesitamos llegar a acuerdo inmediatamente de todo, pero sí que podamos tener la facilidad de no poner tantas trampas, no poner tantas dificultades. Él no intenta de imponer un acuerdo que llegó, claro, con el Maggi Celestino Córdoba llegó a un acuerdo y hicieron unas mejoras dentro del reglamento penitenciario, pero se tiene que entender una mejora de un reglamento que está por debajo de la legislación nacional, que está por debajo incluso de lo que se entiende como estándar del 169, como una solución así mágica, histórica, como lo más óptimos que pueden tener los mapuches para poder acceder a esos beneficios extra penitenciarios. Yo creo que no. Yo creo que es una situación, podrá llamarle avance, sustantivo, bueno, póngale el nombre que usted quiera, si usted tiene derecho a validarlo, pero no es lo que soluciona el problema. Eso es. Hay que entrar en una situación mucho más alta. Y insisto, nosotros dejar planteado hoy día está a la disposición al diálogo. Lo que más lamento es que hoy día parte una huelga seca que nosotros ayer le dijimos. Nosotros hemos llevado tratando de sacar la huelga seca porque porque es una situación tan difícil, la situación de los prisioneros políticos. Y hoy están a 94 días y dicen, mira, yo no voy a llegar a 100 días tratando de pedirle al ministro que nos atienda en un derecho tan fundamental que debería estar garantizado. Entonces, hoy día se está tomando la decisión si se parte o no con la huelga seca. Y ellos, antes de ayer, el día lunes, entramos para poder evitarla. Hoy día vamos a ver si podemos nuevamente tratar de contrarrestar esa situación. Entonces, tenemos que ver de alguna forma que esta situación pueda parar, porque estamos tratando de pedir que se nos escuche para poder tener un planteamiento respecto a cómo se podría abordar un convenio que está ya establecido en Chile. Pero que cuando se le pide escuchar a los actores, el Estado vuelve a imponer la forma de escuchar. Yo creo que eso no es una forma legítima, ni a nivel nacional. Y si uno observa, por ejemplo, incluso los diálogos internacionales incluso son distintos. Son con otro trato, es una forma diferente, valorar al otro que está al frente.
Y aquí nosotros nos sentimos menoscabados, nos sentimos discriminados a la hora de llegar a una oficina pública. Nos sentimos que tenemos que dar demasiadas explicaciones para sentarnos con una autoridad importante del Estado. Eso ya es un acto discriminatorio y que perfectamente se puede ir zanjando si se está dispuesto a un verdadero diálogo en el que también piensen de que los mapuches sí tenemos idea de cómo resolver estos problemas y no que siempre esperamos que sea el Estado el que tenga como la luz mágica que viene a resolver la situación de los problemas mapuches. Entonces, aquí hay una situación ofertada. El diálogo está planteado por parte de nosotros, pero es un diálogo sincero. El subsecretario dice que ellos tomaron mucho tiempo, viene trabajando mucho tiempo la situación. Mentira. Ayer nos reiteraba de que él intentó permanentemente tomar contacto con nosotros. Mire, el ministro del Interior demoró menos de 24 horas en tomar la determinación de venir a la región a sentarse con todos los dueños de fondo y con las empresas forestales y las accesorias. Hizo reuniones públicas, secretas, de materia de seguridad y todo. Hoy día se defiende que no hizo otras reuniones secretas con sectores más reaccionarios, pero las llevó a cabo. Y la reacción del sábado contra el municipio, contra los que ocupaban el municipio por parte de los mapuches, tanto en Curacautín como en Victoria, es el resultado de estas visitas. Pero nosotros, cuando nosotros estamos pidiendo diálogo y ya llevamos más de 80 días, el subsecretario nos pone por encima una videoconferencia y él entenderá que una videoconferencia no es lo mismo que una conversación presencial. Después nos señala de que vayamos a Santiago, Ese actuar, esa forma de abordar ya es discriminatoria y racista. Discúlpenme, no tiene otro concepto que lo pueda encapsular de mejor manera. Ayer viene porque la situación ya está al límite. Entonces, pero aceptamos la conversación, pero no aceptamos imposiciones, eso lo tienen que tener claro. Así como tampoco ellos aceptan imposiciones. Por lo tanto, lo que estamos abriendo es un diálogo que sea sincero, que sea claro. Y el tema está de fondo. ¿Cómo le vamos a desatar una propuesta de tanta importancia que tiene que ver con nuestro aspecto cultural, nuestro ordenamiento jurídico interno mapuche, que tiene que ver cómo se resuelven los problemas internos, que tiene que ver también cómo nosotros creemos y consideramos que debería el sistema judicial chileno, tanto penal como lo que tiene que ver con materia penitenciaria y otras materias, podrían ponerse al estándar del 169? ¿Cómo entiende el ministro, el subsecretario, aquello? Porque ello, mire, es solamente interpretación del Estado de lo que los mapuches pueden conseguir. No es la pregunta de que los mapuches, ¿cuánto podemos colaborar en esta situación? Que es distinto. Entonces, para no continuar en la misma situación, pero yo creo que reiterar de que si hay disposición al diálogo, si hay disposición a destrabar esta situación, evidentemente no se pueden poner condiciones que son ilógicas, como no poder viajar a la región porque hay un problema sanitario. El ministro del Interior se juntó con todo a menos de 1 metro de distancia. La ministra de Desarrollo Social recién asumida también hizo lo mismo hace unos pocos días atrás. Es decir, a nosotros se nos pone todas las barreras. Y yo creo que el cambio de ese tipo de actitudes políticas discriminatorias pueden contribuir a que esta situación empiece a cambiar. Y quienes estamos al frente, que somos actores políticos y que de una u otra manera representamos a los mapuches que están hoy día sufriendo la discriminación, el racismo, los balazos que recibieron ayer en Lumaco a quemarropa por parte de Carabineros, hacen difícil el diálogo. Hace difícil que nosotros nos tengamos. Hoy día, si asumimos esta conversación acá, es porque, bueno, hemos recibido esta instancia de diálogo de buena forma, porque uno puede expresar no lo que siente, sino los hechos que están sucediendo. ¿Cómo nos estamos sintiendo nosotros detrás de esto? Y por eso que hace así necesario hoy día que el diálogo pueda restablecerse con el ministro y podamos conversar en una buena conversación que nos permita avanzar, una conversación seria, que nos permita establecer situaciones que hay que resolver de manera inmediata y otras que hay que resolver, digamos, en un plazo prudente. No podemos hablar de largo plazo, porque no es que haya que ratificar el 169 de nuevo, sí, ya está. Y de hecho hay legislaciones que se acercan a la estandarización que necesita el 169. Es decir, que no se han considerado nomás. Y hay otras que seguramente tienen que mejorarse. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo.
el Código Procesal Penal, que ya es antiguo, que se ha ido haciendo modificaciones, que cuando se pasa de la justicia antigua a la justicia actual, que decían que era como la justicia moderna, este Código Procesal Penal o esta justicia nueva no está estandarizada al 169. Y me podrán decir, es que lo está, hacemos esfuerzos, sí, pero no lo está. No hay un esfuerzo real para decir vamos a cambiar un sistema de justicia al estándar que hoy día exige el 169. ¿Y por qué no lo está? Porque cuando se hicieron estos cambios de pasar de la justicia antigua a la justicia nueva, no estaba ratificado en Chile el 169, se ratificó el 2008. Entonces no hemos visto de ningún gobierno un esfuerzo contundente a decir vamos a estandarizar las políticas del Estado al 169. Ni en materia de justicia, ni en ninguna otra materia del Estado. Entonces, hay un asunto, hay un asunto no resuelto y que nos puede seguir generando tensiones como esta. ¿Ya? Estamos en el ámbito penal, penitenciario solamente. Hay otras situaciones mucho más complejas que tienen que ver con otros derechos que han sido vulnerados por el Estado contra los mapuches. ¿Ya? Que no solo tienen que ver con un tema penal o penitenciario únicamente, que es la materia que en el fondo estamos tratando de abordar en esta instancia. Dicho eso, reiterar el agradecimiento a la invitación que nos han dado la posibilidad de exponer, pero es bueno que la sociedad en su conjunto y las autoridades que les toca legislar a veces esta situación. Hay que cambiar los parámetros de entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Y dejémonos de pensar, yo no tengo nada contra el resto de los pueblos indígenas, todo lo contrario, son nuestros hermanos, sufren las mismas precariedades que nosotros, pero hay situaciones particulares. Y la situación mapuche es una situación particular dentro del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, se le invita a que podamos tener un esfuerzo, haga el esfuerzo la autoridad política, en este caso el Ministerio de Justicia, y se pueda sentar con nosotros a abordar esta situación y resolverla de una vez por todas. Nosotros necesitamos que el diálogo no llegue el viernes. Esto es urgente. El subsecretario dice, el viernes los invito a participar de un diálogo donde van a participar distintos actores. Cuando estamos en una huelga de hambre que lleva 94 días y que para esa fecha ya van a llevar 97 días de huelga. En un contexto en la zona que está álgida, está difícil. Porque se lo dijimos ayer al subsecretario. Si a esta altura también uno tiene que ser honesto. ¿Hasta cuándo esperaban que los mapuches pusiéramos siempre la segunda mejilla? Estamos hablando de una situación muy compleja. Si aquí estamos al borde, como lo dijo el lonco Víctor Queipul ayer, a que, por un lado, cuando observamos que el comportamiento del gobierno, cuando viene a la zona y habla de terrorismo, habla de violencia, habla de personas, dice, sí, pero a esas personas a las cuales le califica de eso son mapuches. Y muchos de los casos judiciales que han ido a tribunales se han ganado en tribunales. Y yo me atrevería a decir que es la tasa del porcentaje, es decir, el porcentaje de personas mapuches vinculadas a hechos de violencia y llevado a tribunales, el porcentaje es alto en relación a cuántos han terminado condenados. Y de hecho lo decía así ayer en una intervención el mismo fiscal nacional, cuando decía parece que el problema no es judicial, parece que es político. Y ya lo han dicho de todas maneras, es político. Es decir, estamos dando palos de sordo en una situación en la que se tiene que resolver políticamente. Y eso invitamos a un diálogo político porque creemos que estamos en las condiciones para abordar una conversación política como la abordaría cualquier institución del Estado con algún gremio de camioneros o incluso, no necesariamente con camioneros, pero lo podría abordar con otro sector político. Y necesitamos ese diálogo sincero y de buena fe y esperamos que el diálogo sea antes del viernes y no se puede aceptar hasta el viernes. Salto, presidente. Muchas gracias, Rodrigo Curipán. Quisiera ofrecerle la palabra también ahora a Cristina Romo. Ella viene en representación también pública del Machis Destino Córdoba y también de los presos mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Luego de la exposición de Cristina, a quien le agradezco también su participación hoy día, su disposición a estar hoy día también con nosotros. Vamos a hacer la ronda con la institucionalidad vinculada a los derechos humanos, ¿no? Jan Yarab, INDH, Patricia Muñoz, en ese orden. Cristina Romo.
Mari Mari Compuché, Mari Mari a todas las autoridades presentes, Mari Mari Lamien Rodrigo Curipán. Queremos agradecer nuevamente esta posibilidad que tenemos para poder estar aquí y poder opinar frente a temas relevantes que hoy día tenemos en curso. Y respecto de eso, bueno, no podemos dejar de solidarizar y queremos manifestar públicamente, una vez más, nuestro más profundo repudio hacia las acciones protagonizadas por sectores que cultivan el odio y la violencia a través del racismo en nuestro territorio. Y para eso queremos traer a colación la declaración de la UNESCO sobre la raza y los prejuicios raciales, adoptada el 27 de noviembre de 1978 y que señala lo siguiente, porque es muy ejemplificadora respecto de lo que hoy día está sucediendo. Dice, el racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan las desigualdades raciales, así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre grupos son moral y científicamente justificables. Se manifiesta por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así como por medio de creencias y actos antisociales, obstaculiza el desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, divide a las naciones en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación internacional y crea tensiones políticas entre los pueblos. Es contrario a los principios fundamentales del derecho internacional y, por consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacional. El racismo es un sistema perverso que contiene prácticas discriminatorias que violan el principio de igualdad ante la ley y por ello el Estado debe extirparlo de raíz a través de medidas preventivas de protección y que dé respuesta sancionatoria eficaces. Y eso es lo que se busca hoy día en términos concretos respecto de los hechos ocurridos este fin de semana. Cuando el racismo que históricamente afecta a nuestro pueblo nación mapuche es alentado por el Estado a través de acciones u omisiones de sus autoridades. Este viola a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y no podemos aceptar que estas prácticas se normalicen en un territorio llamado Chile sin una respuesta proporcional. Por lo tanto, el Estado a través de sus instituciones, como el gobierno, el Poder Judicial y todos los aparatos del Estado, quien debe responder ante estos hechos, dado que ha omitido derechos consagrados en convenios internacionales como la OIT, situación que ha gatillado en una serie de movilizaciones pacíficas, incluidas las distintas huelgas de hambre que se hoy están llevando a cabo en Angol, Lebu, Temuco e Imperial. Es el Estado el que tiene que resolver y dejar de incurrir en prácticas discriminatorias, al no aplicar los artículos 7, 8, 9 y 10 del Convenio 169. Hoy son 94 días de huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral, de nuestro pueblo nación mapuche. Y la situación de nuestro machi celestino es grave. ¿Y qué duda cabe de ello? Corre riesgo de vida inminente. Así se ha establecido en los distintos informes médicos que han suscrito distintos profesionales. No quisiéramos estar en los zapatos de las autoridades políticas si falleciera alguno de nuestros lamín que hoy día está en huelga de hambre, ni menos si falleciera nuestro machi celestino. El escenario político que hoy está y que tenemos es complejo. Y nos parece inaceptable que se siga dilatando una salida de buena fe, dialogante y política de alto nivel de la legítima demanda de todos nuestros lamín presos políticos mapuche. Que dicho sea de paso, la condición de preso político no la da un Estado que no reconoce la existencia de nuestra nación, sino que es una denominación que desde el propio pueblo nación mapuche se levanta al demandar y exigir derechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc.
Y quisiera detenerme en este punto porque resulta que siempre le han bajado el perfil diciendo que nuestra gente que hoy día está encarcelada no son presos políticos. Y recordarle que en tiempos de dictadura militar, también desde sus embajadores, autoridades de la dictadura, también hablaban y le bajaban perfil a las personas que estaban privadas de libertad por causa política. Y no hubo reconocimiento de presos políticos. Y quienes levantaron la denominación de presos políticos fueron los mismos familiares para establecer esa condición. Por lo tanto, no es el Estado, no es el gobierno quien califica o no de preso político. En este caso, somos nosotros, el pueblo nación mapuche, las comunidades, que reconocemos a nuestra gente en tal condición. Las demandas respecto a estas huelgas de hambre, y en especial la demanda respecto a la huelga de hambre de nuestro Lamien Machi Celestino, han estado claras, como lo dijo el subsecretario en su intervención. Y en la aplicación del convenio en sus artículos 7, 8, 9 y 10. Sobre todo el artículo 10, que en el caso de nuestra autoridad ancestral se debe tener un mínimo de respeto y dignidad a su condición de machi y avanzar en la aplicación de un derecho y no de beneficios penitenciarios, como nuevamente lo quieren colocar, y lo escuchaba hace poquito, lo venía escuchando en la radio, respecto a esta situación. Acá lo que se está exigiendo es la aplicación de derechos, no beneficios. Y por lo tanto, lo que se exige es la aplicación del convenio. Y la aplicación del convenio por el resto de su condena. Nuestros lamien presos políticos de la cárcel de Temuco, los 7 lamien que hoy día están en huelga de hambre también. Además de lo anterior, demandan el abono de años y el cambio de medida cautelar para los que hoy están imputados. Eso también se debe atender y se debe resolver en forma urgente. Porque acá lo que no se ha resuelto es justamente el cambio de medidas cautelares para nuestra gente. El cambio de medidas cautelares para nuestros lamien presos políticos que hoy día están en huelga de hambre. Es el Estado el que tiene que avanzar por medio de sus instituciones y en pleno siglo XXI hacia un reglamento penitenciario modernizado, acorde a los estándares internacionales, que respete y considere y aplique el convenio 169. Y hoy el penal de Temuco puede tener la posibilidad histórica de implementar un módulo con pertinencia cultural mapuche, considerando la propuesta que se levantó desde nuestros lamien presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco y liderada por nuestro Machi Celestino. Es por esto que hoy día es imperioso, urgente, avanzar en el diálogo, pero avanzar en el diálogo en igualdad de condiciones, avanzar en el diálogo desde una perspectiva de nación a nación, avanzar en el diálogo en la perspectiva del respeto a los distintos pueblos originarios que hoy día están presentes en este territorio, avanzar en el diálogo de buena fe, avanzar en el diálogo y que signifique hoy día resolver esta situación que es urgente. Acá no podemos seguir esperando más días tratando de ver cómo se resuelve esto. El Estado, a través de sus instituciones, tiene las herramientas para poder resolver este tema. Y no se puede seguir pasando la pelota entre uno y otro para ver cómo se resuelve el tema. Están las herramientas. Acá lo que falta es voluntad política para poder resolver esta situación. Y lo que falta es de parte de la autoridad
que hoy día están a la cabeza del gobierno es respeto y dignidad hacia los pueblos originarios, y en especial respeto y dignidad hacia el pueblo mapuche. Porque aquí lo que se exige en el fondo es respeto y dignidad hacia lo que nosotros nos constituye como pueblo-nación. Nosotros hemos estado en disposición al diálogo. Hemos estado en disposición a poder llegar a un entendimiento, poder llegar a una salida política que permita resolver esta situación. Sin embargo, hasta ahora el diálogo se ha paralizado, el diálogo se ha interrumpido y los días avanzan. No podemos dejar en el fondo de que esta situación avance y que se sigan llamando a instancias que no son resolutivas. Hoy día lo que se necesita es poder resolver de manera definitiva todas las huelgas de hambre en curso. Se necesita resolver de forma definitiva porque acá hay vidas que están en riesgo, hay vidas que están en peligro, hay familias que están detrás, hay comunidades que están detrás y hay todo un pueblo que está pendiente de lo que hoy día está pasando con nuestros presos políticos mapuches que están en huelga de hambre. Y en especial queremos volver a recordar que en el caso de nuestro Lamien Machi Celestino, esta huelga de hambre fue mandatada desde el mundo espiritual, porque él es una autoridad ancestral de nuestro pueblo. Es un machi. Y por lo tanto, esta huelga de hambre viene mandatada desde el mundo espiritual. Por lo tanto, nuestro Lamien está dispuesto hasta llegar hasta las últimas consecuencias para que se resuelva el tema y él poder realizar su ejercicio espiritual en su regue, con su familia, con su gente, en su territorio, en las condiciones dignas y de respeto a la autoridad ancestral de nuestro pueblo que es. Nosotros hemos establecido y lo hemos denunciado a nivel nacional e internacional, que nuestro Lamien Machi Celestino fue condenado de manera engañosa, utilizando pruebas mínimas para poder encerrarlo, y hoy día cumple una condena de 18 años, 7 de los cuales ha estado privado de libertad y lejos de su regue. Por lo tanto, hoy día la necesidad de ejercer como autoridad espiritual de nuestro pueblo hoy día es concreta, es urgente. Por lo tanto, este tema se debe resolver. Y el Estado, las autoridades de gobierno que administran el Estado, deben tener la voluntad política de dialogar en torno a las legítimas demandas que hoy día se están levantando, a las legítimas demandas que se levantan y que no se han resuelto y que gobierno tras gobierno han dilatado la solución a todas estas situaciones que hoy día tenemos. La aplicación del convenio 169 para nosotros no es responsabilidad exclusiva del gobierno que hoy día está en curso. La aplicación del convenio 169, sobre todo los artículos que se están demandando, también es responsabilidad de los gobiernos anteriores que no previeron la situación y que dejaron que esto avanzara hasta estar hoy día en las circunstancias en las que estamos. Por lo tanto, aquí también cabe la responsabilidad política a los que precedieron el gobierno anterior. Pero también aquí hacemos el llamado al Poder Judicial, que es el que sanciona, el que aplica las condenas, porque tampoco ha sido el que ha aplicado el convenio 169.
Por lo tanto, acá estamos haciendo el llamado a todos los poderes del Estado a que busquen una solución y se resuelva hoy día esta huelga de hambre. Por último, agradecemos nuevamente, senador Ignacio Latorre, la invitación por segunda vez a esta instancia, donde podemos exponer nuestra opinión, donde podemos exponer lo que estamos hoy día pensando, pero por sobre todo manifestar a través de esta forma, que no es la óptima, nuestra disposición de diálogo y nuestra disposición de poder resolver esta situación que hoy día ya no da para más. Chaltumay.